Capítulo 171. Tatuaje. Din Tao estaba petrificado. En ese instante en que sus miradas se encontraron, pensó que moriría como lo había hecho Hida. Todavía podía recordar la expresión en los ojos de Sensei Chuan cuando lo mató, y la misma expresión había estado en esos ojos cuando se fijaron en él hace un momento. Lo único que quería era correr, y cuando Sensei Chuan le entregó el caramelo, perdió el valor para levantar el brazo. El silencio reinaba bajo los aleros. Sensei Chuan ya se había retirado a la habitación. La fuerte luz del sol brillaba sobre el cuerpo de Din Tao. Aún no había recuperado la cordura. Esa clase de sensación era indescriptible, pero una cosa era segura: este no era el joven maestro que él conocía. Din Tao levantó ambos brazos y se secó los ojos al azar. Quería recoger el caramelo, pero hacía tiempo que se había derretido por el calor del sol. La delicada dulzura de los mantos atrajo a una colonia de hormigas. Din Tao permaneció arrodillado en su sitio. No sabía por qué, pero las lágrimas habían empezado a brotar de sus ojos. Los recuerdos interrumpidos de Sensei Chuan ya no podían unirse en un todo coherente. Había estado demasiado oscuro en el sueño, simplemente no podía recordar más detalles. Se paró detrás de las persianas de bambú y oyó a Din Tao sollozar bajo los aleros. Sensei Chuan se dijo a sí mismo: no debe insistir demasiado en este sueño, tenía que separar cuanto antes la verdad de la falsedad y descifrar si el contenido de ese sueño eran escenas reales que había visto realmente antes o si habían sido producto de su imaginación. Llevaba 6 años sometido a la compulsión de las pesadillas. Sabía muy bien que esos sueños eran a veces una mezcla de realidad y ficción. Era igual que cuando soñaba con el sumidero de Chasi en el pasado, aunque la visión que le recibía en el sumidero cambiaba según su estado de ánimo. Después de que Sensei Chuan se lesionara durante su viaje a Chazhou, soñó que estaba tumbado en el sumidero. Ese fue el preludio de su desconfianza en su propio cuerpo y su comprensión de que había empezado a temer a la muerte. Las pesadillas frecuentes podían alterar los recuerdos y, en verdad, Sensei Chuan ya no podía estar seguro de las palabras que Himu le había dicho antes de su muerte. ¡Qué peligroso!, Sensei Chuan pensó para sí mismo con desprecio. Solo era un Senwei. La red de contactos de Liu resultó muy útil. Se escondían por toda la ciudad, en cada calle y callejón, y siempre que se les pagara lo suficiente, podían convertirse en ojos de diversos tamaños. Aprovechando estos informantes, Fei Zhen podía husmear en cada rincón y grieta de Duzhou sin siquiera poner un pie fuera. Sin embargo, los movimientos de Lei Jingse fueron intrigantes, por decirlo menos. Lei Jingse lleva 3 días consecutivos realizando su búsqueda de manera descarada. Ha revisado todas las mercancías que entran y salen, dijo Fei Zhen en un tono silencioso detrás de Sensei Chuan. Maestro, ¿será que ya sabe que estamos en la ciudad? Sensei Chuan llevaba un sombrero Seiyan, que era común en Kudu. Si ese es el caso, debería estar revisando los vagones y carruajes de los comerciantes que van y vienen en lugar de las mercancías en sí. Este lote de suministros militares era muy importante para Lei Jingse. De lo contrario, no se habría apresurado a ir a Duzhou para comprobarlo personalmente. Según la suposición de Sensei Chuan, Lei Jingse quería cambiar este lote de suministros por otro de valor equivalente de las 12 tribus de Bianza. Sin embargo, no buscó hacia el oeste inmediatamente cuando llegó a Duzhou, sino que vagó por la ciudad de Duzhou. Sensei Chuan levantó los brazos para apoyarse en el borde de la barandilla y su mirada recorrió el restaurante de arriba a abajo a través del velo. Se tomó su tiempo para organizar sus pensamientos y luego dijo: verificar las mercancías muestra que Lei Jingse cree que esos vagones de suministros volverán a Duzhou. ¡Qué extraño! Sensei Chuan golpeó con la punta de los dedos la barandilla. ¿Cómo podía Lei Jingse estar tan seguro de que los vagones de suministros volverían a Duzhou? El número de poderes en Zhongbo que podían devorar este lote de provisiones era muy escaso. Sizhou fue uno de los principales sospechosos. Sensei Chuan estaba incluso dispuesto a desafiar a Lei Jingse abiertamente, pero resultó que Lei Jingse no sospechaba de él en absoluto. Maestro, aunque Lei Jingse pensara que alguien más robó los suministros, ¿quién los reenviaría a Duzhou? Fei Zhen no podía hacer nada al respecto. Todavía hay escorpiones estacionados aquí. Transportar los suministros de vuelta sería caer en la trampa. Tienes razón. Sensei Chuan, que había tenido dificultades para dormir estos días, se masajeó con cansancio el entrecejo.
quien en el mundo robaría las mercancías y las devolvería después. Esto no tenía ningún sentido. Los informantes que hemos plantado sucesivamente en Duzhou resultaron inútiles precisamente porque aquí es demasiado caótico. Fei Zhen se armó de valor y dijo, ¿podría ser un bandido que no está dispuesto a desertar a la gente de Bianza maquinando contra Lei Jingse? Zhen Sichuan lo pensó detenidamente y sacudió ligeramente la cabeza. Después de la división de los bandidos del Monte Luo, nunca ha habido un líder que pudiera ganarse a las masas. Din Niu y Liu Er fueron capturados porque nunca pensaron en unir fuerzas para oponerse a Lei Jingse. Es posible que sean pequeños bandidos en función de su tamaño actual, pero nunca tendrían el coraje de poner sus manos en un lote tan grande de suministros. El armamento militar no era como otras cosas. No se podía desmontar y ocultar como los granos. Dado que este lote de vagones de suministros requería que cientos de bandidos lo empujaran, fue fácil imaginar lo pesado que era. Esos pequeños bandidos no habrían podido tragarlo en absoluto. La capacidad de Zhen Sichuan para transferirlos dependía de que no había matado a ese grupo de bandidos, junto con el hecho de que también estaba la caballería blindada del Libe acompañándolos para mantener a los bandidos bajo control. De lo contrario, no habría conseguido fácilmente este lote de cosas. Este asunto era tan extraño que resultaba un poco ridículo. Fei Zhen no se atrevió a reír, lo pensó por un momento. Si solo el señor Chen Feng o Yuanzu estuvieran aquí, no habría necesitado hablar. Pero no había nadie junto a Zhen Sichuan ahora, y Fei Zhen se vería como un tonto si se quedara allí sin moverse, así que lo pensó mucho por un momento y dijo, podría ser. Un repentino movimiento de conmoción en la planta baja cortó las palabras de Fei Zhen. Zhen Sichuan levantó el velo de su sombrero y entrecerró los ojos hacia el salón principal. Al estar en el quinto piso, tenían una vista completa de la situación allí. Este restaurante pertenecía al clan Yan. Zhen Sichuan estaba aquí porque Lei Jingse vendría esta noche a entretener a cierta persona. La identidad de dicha persona se desconocía por el momento. Sus informantes no eran lo suficientemente buenos para obtener ese nivel de información, pero Zhen Sichuan tenía más o menos una suposición de quién era. Los escorpiones. Fei Zhen bajó la voz. Lei Jingse trajo a los escorpiones. Zhen Sichuan miró a Lei Jingse. Este acababa de recuperarse de sus heridas y tenía el cabello muy corto. Apenas se le podía distinguir de los escorpiones de Bianza que se apiñaban a su alrededor. Debido a la distancia, Zhen Sichuan no pudo ver claramente el tatuaje en la nuca de Lei Jingse. Al parecer, Lei Jingse tenía asuntos que atender. Atravesó el pasillo y se apresuró a subir las escaleras. Si está aquí para un banquete, Fei Zhen frunció lentamente el ceño, entonces es bastante el número de personas que ha traído con él, ¿no es así? Había muchos comerciantes en este recinto, pero nadie se atrevió a interponerse en el camino de Lei Jingse. En efecto, había traído consigo a muchos hombres, eran al menos 30. Unos cuantos le siguieron por las escaleras mientras el resto se sentaba en el salón principal. Los guardias imperiales, con sus diversos disfraces, mantuvieron la compostura y observaron a Lei Jingse mientras bebían, se divertían e incluso pasaban junto a él. Zhen Sichuan recogió su taza de té y observó a Lei Jingse dirigirse al quinto piso, a la zona situada frente a él. Tomó un sorbo de té y dijo, cuando regreses, dale a Liu Er una recompensa monetaria por su precisión en la localización. Fei Zhen reconoció la orden. El grupo del otro lado bajó las persianas de bambú para evitar las miradas indiscretas. Los pocos hombres que trajo Lei Jingse montaron guardia afuera. Fei Zhen, que tenía una gran vista, buscó cuidadosamente los tatuajes de escorpión en los cuerpos de estos hombres con la ayuda de las linternas encendidas. Poco menos de una hora después, se encendieron todas las linternas del recinto. El grupo del otro lado pidió que se les sirviera la comida, y los camareros entraban y salían de la zona. Fei Zhen intentó cambiar su posición, pero la pantalla en el otro extremo había sido levantada con tanta habilidad que no pudo encontrar la oportunidad de fisgonear. El banquete de Lei Jingse se prolongó durante mucho tiempo, desde la hora Yo hasta la hora Ai, y aún no habían dado por terminado el día. Zhen Sichuan ya se había terminado una olla de té y se apoyaba adormilado en su silla. Pasaron otras 2 horas y el ambiente en el recinto subió de tono en lugar de evaporarse. Ahora es el espectáculo del clan Yan. Fei Zhen le recordó a Zhen Sichuan en un susurro. Maestro,
Esta es una señal para que los distintos comerciantes se diviertan entre ellos. Shen Sichuan exhaló un reconocimiento y abrió los ojos con cansancio para mirar un rato hacia abajo desde su aparente asiento. Es un libre comercio. El Kuan se beneficia de hacer de mediador entre las distintas partes aquí. Lo que recaudan es dinero de privilegios. Diles dentro de un rato que vendan también los granos que hemos traído. Traficantes de personas. Fei Zhen miró atentamente a las personas de abajo. Esa es la proxeneta de Fan Zhou. La proxeneta de Fan Zhou era una mujer corpulenta, muy maquillada, ostentosamente ataviada con ropa llamativa y vistosa. Cuando vino aquí en el pasado, fue con el propósito específico de traer niños para Lei Changmin. Nunca había realizado transacciones con los demás comerciantes. Pero su negocio en Duzhou se vio obstaculizado cuando el clan Yan se enemistó con Lei Changmin, por lo que, a regañadientes, se dedicó a la venta de mujeres, a las que acogió en las distintas prefecturas de Songbo. En aquellos años en los que la hambruna entre el pueblo estaba en su peor momento, un dou de granos podía cambiarse por una familia entera de jóvenes y ancianos. Maestro. Fei Zhen medio se inclinó y comenzó a presentar en detalle. El nombre de esta proxeneta es Quiqing. Indagamos en sus antecedentes de pasada mientras controlábamos los precios de los productos básicos en Fan Zhou. Ella y Lei Changmin tienen un pasado común. Inicialmente era nativa de Duanzhou y, antes de la derrota de las tropas de Songbo, también trabajaba como proxeneta. Más tarde, se trasladó a Fan Zhou y siguió ejerciendo allí su antiguo oficio. Lei Changmin fue quien pagó el depósito, por eso estaba dispuesta a correr el riesgo y entregar los niños a Lei Changmin. Agarrando su pañuelo, Quiqing retorció su cuerpo para colarse entre el grupo de comerciantes. Nadie se atrevía a aprovecharse de ella en este lugar. Por el contrario, ella pensaba en la forma de poner sus manos sobre quienquiera que le gustara de vez en cuando. Como veterana en las 3 prefecturas de Duzhou, Duanzhou y Fan Zhou que se había dedicado durante mucho tiempo al comercio, tenía alguna relación con Lei Changmin y Kaiju, aunque todavía no había subido a un gran barco como el clan Yan. Quiqing era tan obesa que apartó a algunos hombres del camino cuando se sentó. Cruzó las piernas y se reclinó contra el costado de la mesa. El hombre de rostro claro que la seguía se arrodilló para encenderle la pipa. Ella inclinó la cabeza para aspirar algunos bocados y luego expulsó bocanadas de humo. Mi sobrino mayor no ha bajado todavía. Quiqing echó un par de miradas hacia arriba. Están tardando mucho. Ya debería haber terminado, incluso si estaba jugando debajo de las sábanas, y mucho menos comiendo. El comerciante sentado a su lado dijo, ¿qué cosas buenas ha traído la señora esta vez? Sácalas mientras puedas y enséñanoslas. A nosotros también nos interesaría si hay alguna adecuada. Va. Quiqing examinó los brazaletes de oro y jade de su mano derecha. ¿Acaso eres digno de las cosas buenas? Los que trajimos esta vez no son mercancías alaces que valen unas pocas docenas de platas. Son todas jóvenes vírgenes en la flor de la juventud. En Kudu, puedes olvidarte de llevártelas sin al menos unos cientos de taels. ¿Cómo puede una virgen valer esta suma? Las putas son todas tentadoras, así que es natural que sean más caras cuanto más experimentadas sean. Ustedes solo son dignos de tontear en esos pésimos burdeles. Quiqing acarició las mejillas del hombre pálido con sus dedos bien cuidados que habían sido pintados con esmalte de uñas y se carcajeó. En los viejos tiempos, cuando Duanzhou todavía era el hilandero de dinero de Dazhou, todas las chicas de mi establecimiento eran bellezas incomparables. ¿Cuál de las putas baratas de otros burdeles ha sido capaz de superar a mis chicas en todos los años que el establecimiento lleva clasificándolas? Por lo general, Quiqing no sacaba a relucir el pasado, dado lo patéticamente que había huido durante la derrota de las tropas de Songbo, pero esta noche el ambiente era estupendo, con halagos lanzados libremente a diestro y siniestro. Fumaba su pipa y parecía muy satisfecha de sí misma mientras los demás se agrupaban a su alrededor. No es por presumir de mi alto nivel de exigencia, pero si hubiera sido en el pasado, la mercancía que he traído hoy solo sería digna de servir el té en mi establecimiento. El colorete en los labios de Quiqing era rojo brillante, y su espeso maquillaje ocultaba gran parte de sus arrugas. Por los contornos de su rostro, era visiblemente evidente que ella también había sido una gran belleza varias décadas atrás. Vamos, danos nombres. Con una sonrisa despectiva, Quiqing dijo,
Las 3 primeras en la clasificación eran todas chicas de mi establecimiento, y cada una de ellas se casó bien. Hoy en día, las prostitutas e intérpretes son inseparables entre sí, 2, pero en ese entonces, eran tan diferentes como las aguas de los ríos Hindley. 3. Todos ustedes tienen que gastar oro solo para vislumbrar a los que venden sus artes, y pueden simplemente negarse a verlos cuando están en el negocio. Eran incluso más preciadas que las jóvenes señoritas de familias ricas y prominentes. La madre de mi sobrino mayor también era una chica mía, la famosa Xiao Jinlei, 4, de la orilla del río Chasi que se casó con el clan Suen Duanzhou. Mientras Quiqin hablaba, pellizcó la cara del hombre y le echó humo en el rostro. Estas eran todas patatas pequeñas. La que más adoraba era la número 1 en el establecimiento. ¿Has oído hablar de puro como el jade blanco, como si fuera de porcelana? Por aquel entonces, solo con poner su nombre, toda la ciudad de Duanzhou aparecería con toda su fuerza. Incluso el propio emperador, que se encontraba en Kudu, quería echar un vistazo a su deslumbrante apariencia. Los comerciantes de los alrededores aplaudieron y dijeron encantados: «Esa es Bai Cha». Bajo las volutas de humo en espiral, una Quiqin en trance levantó la mano, como si aún se deleitara en su pasado mientras resoplaba y murmuraba: «Bai Cha, ¿eh? ¿De verdad piensan ustedes que, puro como el jade blanco, es una invención?» Ella era lo que realmente significaba ser como el jade y la porcelana. Si todos la vieran, estoy segura de que sin duda se arrodillarían para hacer su reposapiés si ella frunciera el ceño. Nadie podría soportar que se mancillara con el polvo del suelo. El salón apestaba a un humo tan denso que varias cortesanas que estaban sentadas con ellos tosieron. Pero las chicas que se ganaban la vida prostituyéndose no se atrevían a taparse la nariz y la boca por miedo a que los clientes que estaban a su lado pensaran que los estaban menospreciando. Así que cada una de ellas se aguantó hasta que sus mejillas encendidas se enrojecieron mientras permanecían apretadas en el centro, todas empapadas de sudor. Quiqin consiguió que alguien colocara las cartas con la intención de jugar un par de juegos que causaron furor en Kudu. El apuesto hombre que trajo permaneció arrodillado a su lado para masajearle las piernas. Poco después, una de las cortesanas no pudo aguantar más y frunció las cejas mientras se cubría la boca con un pañuelo y dejaba escapar una ligera tos. El olor le pareció extraño, así que inhaló un par más, luego se puso de pie con un grito de sorpresa y exclamó: «¡Fuego!». Los comerciantes y cortesanas en el salón entraron instantáneamente en pánico. Todos vieron cómo se elevaban las nubes de humo. Los pocos asistentes que les habían atendido hacía tiempo que habían muerto. Los gritos de alarma resonaron en todas direcciones mientras todos barrían las monedas de plata en un arrebato y se metían el dinero en el pecho sin siquiera saber si el dinero era legítimamente suyo. Las cartas se cayeron y esparcieron por todo el suelo. Quiqin, que era demasiado obesa, se tambaleó sobre sus pies por haber sido empujada. Incluso se le cayó la horquilla de la sien. «¡Abran la puerta!». Los que habían llegado primero a la puerta la golpearon y gritaron: «¿Por qué está cerrada la puerta?». Las mesas y las sillas se volcaron. Algunos incluso intentaron salir por las ventanas, pero estas también estaban selladas. Lei Jing se asomó bruscamente la cabeza y miró hacia abajo. Cuando Quiqin lo vio, rápidamente le agitó un pañuelo y le gritó: «Mi querido sobrino, date prisa y piensa en la forma de abrir la puerta. El salón trasero está en llamas». La mano de Fei Zhen ya estaba en la empuñadura de su espada. Lo único que hacía falta fue que Shen Sichuan diera la orden, y los guardias imperiales se arremolinarían inmediatamente en el recinto. Pero Shen Sichuan continuó bebiendo su té sin decir una palabra. Fei Zhen no pudo evitar llamar: «Maestro». Mientras Fei Zhen hablaba, una mano se agarró repentinamente a la barandilla frente a Lei Jingse y, desde allí, un hombre se levantó y saltó. El semblante de Lei Jingse cambió al instante. Retrocedió para esquivar la cimitarra entrante de la otra parte y acabó derribando la pantalla con un fuerte golpe, dejando al descubierto la mesa y las sillas del centro. Para su sorpresa, solo estaba el propio Lei Jingse. Fei Zhen exclamó sorprendido: «No invitó a nadie, se trata de un cebo para sacar a la serpiente de su agujero». 5. Shen Sichuan buscó su abanico, pero tardíamente recordó que lo había roto. Se apresuró a beber el té y observó a los hombres que Lei Jingse había dejado abajo subir las escaleras. Curiosamente, aparte del área en la que se encontraba Lei Jingse, el resto del lugar estaba muy tranquilo.
Fei Zeng, con sus ojos penetrantes, de repente asomó la cabeza y miró fijamente la pelea que había enfrente. Los observó atentamente sin perderse ninguno de sus movimientos y exclamó desconcertado: «Maestro, este hombre también es un escorpión». El hombre que vino a asesinar a Lei Jingse, en el meollo de la acción, dejó al descubierto inadvertidamente un lado de su cuello, donde tenía un impresionante tatuaje de escorpión idéntico al de Hida. Notas. 1. Sombrero Seyán, un sombrero sombrilla que suelen llevar los literatos o el funcionario erudito. 2. Intérpretes cortesanas que venden artes como música, danza y habilidades literarias en pintura y poemas, etc., a diferencia de las que simplemente vendían sus cuerpos. A veces hacían ambas cosas, pero también había quienes no vendían sus cuerpos y solo entretenían a los clientes con sus artesanías. 3. Tan diferentes como las aguas del río Jing, claro, y el río Wei, turbias, es decir, claramente polos separados entre sí. 4. Literalmente, pequeño brote de plata. 5. Es decir, atraer a alguien para que salga a la luz o para que actúe abiertamente.